En el siguiente problema vamos a resolver un balance. Como vemos, tenemos una tabla con elementos patrimoniales desordenados y nos piden que los ordenemos según el PGC. Después nos piden que calculemos el fondo de maniobra y que comentemos el resultado. Y por último, que calculemos los siguientes ratios. El ratio de garantía nos da la fórmula, que es el activo real entre el exigible. El ratio de autonomía, que son los recursos propios entre el exigible. Bien, para empezar vamos a pasar los elementos de la tabla, los elementos patrimoniales desordenados, a el balance que tenemos aquí ya con las masas patrimoniales y ordenados según el PGC. Vamos a empezar elemento por elemento y vamos a ir colocándolo en cada uno de los grupos, es decir, en el activo no corriente, en el activo corriente, en el patrimonio neto, en el pasivo no corriente o en el pasivo corriente. Bien, empezamos. Capital social. Capital social es el dinero que los socios aportan a la empresa y es un recurso propio y externo, con lo cual pertenece a los recursos propios, que es el patrimonio neto. Capital social por 50.000 euros. Como vemos, ya lo hemos situado en el patrimonio neto. El capital social por 50.000 euros. Continuamos. Caja. La caja es el dinero que hay en efectivo en la empresa. Es dinero totalmente líquido. Es disponible, el dinero que tenemos disponible en la empresa para utilizarlo, con lo cual es una cuenta de activo corriente y dentro de activo corriente la tenemos en efectivo. El valor de caja es 25.000 euros, con lo cual la situamos caja por valor de 25.000 euros, como hemos visto, en efectivo. Vamos al siguiente elemento patrimonial. El siguiente elemento es deudores. Los deudores siempre son personas que nos deben dinero, son derechos de cobro, siempre. Con lo cual siempre es activo. Y si no pone nada, los deudores son activos corrientes. Es decir, que nos deben el dinero en un plazo inferior a un año. Deudores por valor de 30.000. Irá a deudores y otras cuentas a cobrar por valor de 30.000. Vemos deudores por valor de 30.000. Pasamos a la siguiente cuenta. Tenemos reservas estatutarias. Las reservas estatutarias son aquellos beneficios que no se distribuyen entre los socios y que se quedan en la empresa porque lo hemos marcado en los estatutos. Por lo cual es un fondo propio, un recurso propio e interno. Es autofinanciación de enriquecimiento. Las reservas estatutarias por valor de 63.000 irán al patrimonio neto. Aquí las vamos a situar. Como hemos visto, reservas estatutarias 63.000 euros. Pasamos a la siguiente cuenta. Construcciones. Construcciones son los locales que pertenecen a la empresa, con lo cual es una inversión material. Pertenece al inmovilizado material y además no tiene permanencia en la empresa, con lo cual activo no corriente, inmovilizado material, por valor de 160.000 euros. Irá al activo no corriente y dentro del activo no corriente al inmovilizado material. Vemos que la hemos situado en construcciones por valor de 160.000 y continuamos con la siguiente. Amortización acumulada de inmovilizado material. Esta cuenta es una cuenta de patrimonio neto, pero que se pone en el activo con signo menos. ¿Por qué? Porque lo que mide es lo que se han ido depreciando los elementos de inmovilizado. En este caso, los elementos de inmovilizado material. Con lo cual, va con signo menos en el activo, porque indica la pérdida de valor que ha sufrido el inmovilizado. Por lo cual, la amortización acumulada de inmovilizado material con signo menos 20.000 a el inmovilizado material en activo no corriente. Iría aquí. Bien, la ponemos. Como vemos, la hemos puesto dentro del grupo de inmovilizado material, la hemos puesto en último lugar, porque es la pérdida de todo el inmovilizado material, la pérdida de valor por el deterioro, por la obsolescencia, con lo cual hemos utilizado las siglas A de amortización, A de acumulada y de inmovilizado y M de material, y lo ponemos entre paréntesis porque en contabilidad es la forma de expresar que va con signo menos, es decir, va restando. Si por ahora mismo no tuviéramos ningún otro elemento en inmovilizado material, el inmovilizado material valdría 160.000 menos 20.000, es decir, 140.000. Bien, continuamos con el siguiente elemento. Es aplicaciones informáticas por valor de 10.000. Aplicaciones informáticas es el software de la empresa, con lo cual es intangible. Y además tiene permanencia en la empresa, con lo cual activo no corriente, dentro de activo no corriente, a intangible. Es decir, iría al activo no corriente y dentro del activo no corriente aquí, a inmovilizado intangible. Vemos las aplicaciones informáticas por valor de 10.000,
van al inmovilizado intangible. Las marcamos y continuamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento es efectos a pagar a largo plazo. Como pone a pagar, es un pasivo. Y como pone a largo plazo, es no corriente. Vamos a situarlo entonces al pasivo no corriente. Aquí iría efectos a largo plazo a pagar por valor de 57.000 euros. Con lo cual, vemos que lo hemos situado en activo no corriente, efectos a pagar a largo plazo por 57.000 euros. Continuamos con el siguiente, que es combustibles. Combustibles es una cuenta de existencia, porque el combustible se puede almacenar en un depósito, con lo cual combustible es cuánto combustible tenemos almacenado en la empresa, con lo cual es una cuenta de activo corriente y dentro de activo corriente existencias. Como vemos, situamos el combustible por valor de 15.000 en existencias. Continuamos. Materias primas. Las materias primas también se pueden almacenar. Es con lo que nosotros producimos el producto que vendemos. Y por valor de 35.000, con lo cual las materias primas también van a existencias, porque se pueden almacenar activo corriente y dentro de activo corriente existencias. Aquí vemos las materias primas en existencias por valor de 35.000. Y continuamos. La siguiente cuenta, créditos a corto plazo. La cuenta créditos siempre es una inversión financiera, con lo cual siempre está en el activo. Y como pone corto plazo, es corriente. Dentro del activo corriente irá en inversiones financieras a corto plazo. Como vemos, lo hemos situado en inversiones financieras a corto plazo por valor de 20.000 euros. Continuamos. La siguiente cuenta es proveedores de inmovilizado a corto plazo. Los proveedores siempre es pasivo y son que hemos dejado de ver la mercancía que nos han traído. Como es inmovilizado, suele ser largo plazo, pero como indica corto plazo, lo ponemos en activo corriente. Proveedores de inmovilizado a corto plazo iría en pasivo corriente porque nos indica que es a corto plazo. Como vemos, lo hemos situado en pasivo corriente por valor de 5.000 euros. Y continuamos con la última cuenta, acreedores, efectos comerciales a pagar. Acreedores siempre es una cuenta de pasivo, son aquellos a los que le debemos dinero y además pone a pagar. Esta cuenta, si no indica nada, es a corto plazo, con lo cual es pasivo corriente. Aquí iría acreedores a pagar, ¿de acuerdo? Acreedores, efectos comerciales a pagar por valor de 100.000 euros. Aquí, como vemos, lo hemos situado en pasivo corriente. Ya hemos ordenado todos los elementos de la tabla, con lo cual lo que tenemos que comprobar es que la suma del total del activo es igual a la suma del total de patrimonio neto y pasivo. Y así comprobamos que no nos hemos equivocado en principio en que ninguna cuenta de la izquierda tenga que estar a la derecha o de la derecha a la izquierda. Vamos a sumar las submasas y las masas. Tenemos, en primer lugar, la suma de las aplicaciones informáticas del inmovilizado intangible es 10.000. Seguimos con el inmovilizado material. Nos da 160.000 menos 20.000, que es 140.000. Y inversiones financieras a largo plazo no hay, por lo cual es 0. Por lo que la suma del activo no corriente es 140.000 más 10.000, que da 150.000. Seguimos con el activo corriente. Las existencias es la suma del combustible más las materias primas, que nos da 15 y 35, 50.000. Continuamos con deudores y otras cuentas a cobrar. Como solo hay una cuenta, deudores por valor de 30.000, la suma da 30.000. Igualmente, en inversiones financieras solo tenemos una cuenta por valor de 20.000 y en caja por valor de 25.000, con lo cual las inversiones financieras sumarán 20.000 y el efectivo sumará 25.000. Por lo que el total del activo corriente es la suma de 50.000 en existencias, 30.000 de deudores, 20.000 de inversiones financieras y 25.000 de efectivo, que da 125.000. Y el total del activo es la suma de 150.000 del activo no corriente más 125.000 del activo corriente, total 275.000. Una vez realizado el activo, que como podemos ver es 275.000, vamos al patrimonio neto y a los pasivos. Empezamos con el patrimonio neto. La suma del capital social 50.000 más 63.000 de las reservas son 113.000. El pasivo no corriente solo tiene la cuenta efectos a pagar a largo plazo por valor de 57.000, con lo cual nos da 57.000. Y el pasivo corriente es la suma de proveedores de inmovilizado a corto plazo y acreedores efectos comerciales a pagar, que nos da 105.000.
Sumando las tres masas patrimoniales, 113.000 de patrimonio neto más 57.000 de pasivo no corriente más 105.000 del pasivo corriente, nos queda 275.000. Y como vemos, coincide los 275.000 con el total del activo, cumpliéndose la ecuación de la contabilidad del patrimonio neto, que el total del activo, 275.000, tiene que ser igual al total del patrimonio neto y el pasivo, 275.000. Continuamos con el siguiente apartado. El apartado B, obtener el fondo de maniobra y comentar el resultado. El fondo de maniobra es la resta del activo corriente de 125.000 menos del pasivo corriente, 105.000. Como hemos dicho, el activo corriente menos el pasivo corriente y nos da 20.000 euros. Como es positivo, lo que significa es que la empresa tiene liquidez y solvencia a corto plazo, porque tiene activo corriente para hacer frente a las deudas corrientes de corto plazo, es una situación financiera normal y además que una parte del activo corriente se está financiando con capitales permanentes, es decir, con patrimonio neto y pasivo no corriente. ¿Qué parte suele ser esta? Bueno, pues suele ser el dinero que mantenemos siempre en tesorería por si hay imprevistos y en existencias normalmente siempre hay un stock de seguridad. Pues eso, por ejemplo, se suele financiar con capitales permanentes porque tienen permanencia en la empresa. Continuamos con el apartado C. Nos dice calcular y comentar los siguientes ratios. El ratio de garantía, que nos dice que es el activo entre el exigible total, es decir, el total del activo, que es 275.000 euros, entre la suma del pasivo no corriente y el pasivo corriente, que es el exigible, que nos da 105.000 más 57.000, 162.000, con lo cual nos queda 275.000 entre 162.000, que queda 1,69. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, como es superior a 1, quiere decir que la empresa tiene activo para hacer frente al pasivo, es decir, en principio, la empresa con su activo puede hacer frente a las deudas. Además, como es 1,69, este 0,69, este 69%, implica que no solamente puede hacer frente a las deudas, sino que si tuviera que liquidar la empresa, le quedaría todavía inversiones, todavía podría recuperar dinero que repartir entre los socios. Entonces, con ello podemos decir que el activo es garantía suficiente para hacer frente al pasivo. Vamos a continuar con el siguiente ratio. Es el ratio de autonomía, es decir, los recursos propios o el patrimonio net propio entre el exigible total, entre las deudas. Es decir, los recursos propios o 113.000 entre el total de las deudas, la suma de 57.000 más 105.000. Nos queda 113.000 entre 162.000. Y esto nos da aproximadamente 0,7. ¿Qué significa? Que por cada 100 euros de deuda, los socios han aportado 70 euros. Además, implica que la empresa está o ha dependido más de la financiación ajena que de la financiación propia. Es decir, que los socios han puesto menos dinero en la empresa que las deudas que han solicitado, por lo cual a lo mejor sería un poquito mejor tener un poquito más de patrimonio neto respecto del pasivo.